días a todos. Quisiera comenzar dándoles saludos desde la iglesia en San Pedro Sula. Estamos en octubre cumpliendo 4 años ya, celebrando nuestro 4º aniversario. Y pues el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros y la iglesia ha crecido y está fortaleciéndose. Y yo quiero que sepan que ustedes han sido parte de eso también. La iglesia Impacto en Tegucigalpa pues nos ha apoyado económicamente, ha sostenido a nuestros pastores durante todo ese tiempo. Aún ahora están sosteniendo a uno de los pastores todavía allá en San Pedro Sula. Así que pues el Señor ha usado esta iglesia también, no solo aquí, sino también allá en San Pedro, en Choluteca, en Ceiba. Ánimo a seguir orando, seguir sirviendo al Señor, seguir dando para su obra también. El día de hoy vamos a estudiar acerca de cómo vivir sabiamente. Y la buena noticia es que la Biblia nos dice cómo podemos vivir de una manera sabia. Y es más, Dios quiere que vivamos de una manera sabia. Y antes de entrar en el texto de esta mañana, vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre, queremos presentarnos delante de ti, Señor, en esta mañana como iglesia, rogándote, Señor, que seas tú edificándonos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra hoy y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Háblanos, Señor, y si hay estorbo e impedimento en nosotros, Señor, que podamos desechar toda malicia, toda inmundicia y que podamos con un corazón sincero hoy recibir la palabra de Dios. Edifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Y vamos a ir meditando en el pasaje. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia cómo andéis. Dios quiere que sus hijos, que nosotros, que cada uno de nosotros pueda vivir de una manera sabia. Y el primer paso para vivir de una manera sabia es evaluar la forma en cómo estamos viviendo. El mandato acá en el versículo 15 es: mirad cómo andéis. Vean su vida, véanse a sí mismos, evalúen la forma en cómo están actuando, en cómo están viviendo. Si están viviendo como sabios o si están viviendo como necios. Cuando estudiamos el libro de Génesis, capítulo 1, hay algo que Dios hace todos los días. Y cuando en la Biblia repite tanto algo, yo creo que es con el fin de que podamos prestar atención. Dios al final de cada día se detuvo y hizo algo. ¿Qué hizo? Y, ¿se acuerdan? Se repite día a día. Y vio Dios lo que había hecho y dijo que era bueno. Día a día, primer día, segundo día, todos los días, hermanos, Dios se detuvo para ver su obra y la evaluó y dijo que era buena. Y el 6º día dice: y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Evaluó su obra. Ahora, ¿desde cuándo Dios hace cosas que no son buenas? Sus obras son perfectas. Él es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Sin embargo, yo estoy seguro que Él quería darnos una lección a nosotros. Esto es para nosotros. Así como el 7º día el Señor reposó de su obra y lo santificó. ¿Desde cuándo Dios se cansa? Si su poder es ilimitado, es por nosotros. Y así como el 7º día es por nosotros, así la evaluación diaria también es para nosotros. Es el ejemplo para nuestra vida. Deberíamos de detenernos cada día para pensar:
¿Cómo ha sido nuestro día? ¿Cómo han sido nuestras obras? ¿Hemos estado viviendo de una manera sabia? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos tiempo antes de dormir para pensar en nuestras obras de este día? Si glorificaron a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Para pensar si estamos caminando sabiamente. Dios quiere que lo hagamos, que empecemos a hacerlo. Si queremos vivir sabiamente, el primer paso es la evaluación diaria. Necesitamos empezar a evaluarnos diariamente delante de Dios. Ahora, esta evaluación no es emocional, ni tampoco es en base a los estándares de este mundo. La evaluación no es, bueno, hoy hice mucho dinero, así que creo que hoy fue un buen día. No funciona así, hermanos. No se trata de evaluar nuestro día en base a lo que la gente piensa que es bueno o malo. Esta evaluación debe ser en base a la palabra de Dios. Y hay un pasaje que quisiera compartir con ustedes que para mí ha sido una bendición en Deuteronomios 4, versículos 5 y 6. Dice, Deuteronomios 4, 5 y 6, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra, ¿qué dice? Sabiduría, hermanos, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos ¿qué? Estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El Señor nos dejó estatutos y decretos en su palabra, y cada vez que yo actúo en base a estos estatutos, ¿soy qué? Soy sabio. Eso quiere decir que usted puede ser sabio, puede vivir sabiamente, hermano. Sí, puede vivir sabiamente. Si nosotros vivimos en base a la palabra de Dios, entonces vamos a vivir sabiamente. Si tomamos decisiones en base a la palabra de Dios, entonces nuestra vida va a reflejar la sabiduría de Dios. Así que el estándar siempre debe ser la palabra de Dios, los estatutos de Dios. ¿Cómo he vivido yo en base a la palabra de Dios? ¿Estoy siendo un hombre o una mujer obediente a la palabra de Dios? ¿Hice este día la voluntad del Señor? Entonces soy sabio y estoy viviendo de la manera que Dios le agrada. Volviendo a Efesios 5:15, volviendo. Dice, mirad pues con diligencia, y esta palabra con diligencia es la idea de con cuidado, con precisión, con detenimiento. ¿Cómo andéis? Dice, no como necios. ¿Quiénes son los necios? Vamos a pensar un poco en los necios. Muchas veces uno se imagina, bueno, el necio es aquel que no quiere venir a la iglesia. El necio es aquel que nunca abre su Biblia en nuestra mente. Pero ¿quién es el necio? Vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7, versículo 26, dice, Mateo 7, 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Esta persona escuchó o no escuchó? Bueno, dice, pero cualquiera que me oye. Entonces, ¿oyeron o no oyeron? Oyeron. ¿Pero qué pasó? Pero no obedecieron. Entonces, ¿quién es el necio, hermanos? Es el que oye y no obedece.
Hermanos, si venimos todos los domingos a la iglesia, si estudiamos la Biblia entre semana, pero no obedecemos, entonces somos necios. El necio es aquel que oyendo, que teniendo el consejo de Dios, que escuchando la palabra de Dios, decide no ponerla por obra. Este es el necio. Y Dios no quiere que seamos necios, sino que seamos sabios, ¿verdad? ¿Podemos ser nosotros necios? Muchas veces somos necios, porque escuchamos y tenemos años escuchando, pero no hacemos, ¿verdad? Así que Dios quiere que vivamos como sabios, y el primer paso para vivir sabiamente es que debemos detenernos a mirar la forma en cómo vivimos. Ahora, mira la primera palabra del versículo 15. Dice, ¿cómo dice? Bueno, si me ayudan, dice mirad, ¿verdad? Porque tenemos sueño, creo, queremos cerrar los ojos. Mirad, tenemos que mirar. ¿Sabe qué hizo Jonás cuando estaba huyendo de Dios? Se metió en el barco. ¿Qué hizo? Se echó a dormir, cerró los ojos, hermano. Yo creo que él estaba huyendo de Dios y también de su situación, de todo lo que estaba pasando. Ese barco se estaba hundiendo y se movía y todo el mundo estaba corriendo y Jonás estaba dormido con los ojos bien cerrados. Hermanos, a veces somos así. El barco se está hundiendo, hermanos, se está hundiendo. La familia se está hundiendo, las finanzas se están hundiendo, todo anda mal y nosotros estamos que no queremos abrir los ojos, ¿verdad? Es que queremos que la realidad fuera diferente, entonces tenemos los ojos bien cerrados. Pero el mandato es, ¿qué? Mirar, abramos los ojos, enfrentemos nuestra realidad, enfrentemos nuestro pecado, enfrentemos nuestra desobediencia, abramos los ojos y arrepintámonos. Y pidámosle al Señor perdón y pidámosle que cambie nuestra vida. Este es el objetivo de evaluarnos, ver nuestro pecado, reconocer nuestra condición y pedirle perdón al Señor. Entonces vemos que la primera parte para vivir una vida sabia tiene que ver con evaluar cómo vivimos, tomar este tiempo para ver nuestras obras, cómo estamos y compararlas en base a la palabra de Dios. El siguiente es el uso del tiempo, en el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para ser una persona sabia, es muy importante que aprendamos a aprovechar el tiempo. El tiempo es un recurso muy importante para nosotros, los hijos de Dios. Les voy a explicar por qué. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Baste, ¿qué dice? Baste ya. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Estábamos desperdiciando, hermanos, viviendo sin propósito. Hemos botado el tiempo. Un año sin Cristo es un año botado. ¿Cuántos años ha vivido usted antes de conocer a Cristo? Todo ese tiempo está botado. Botó ese tiempo. Baste ya. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Suficiente tiempo desperdiciado sin conocer a Cristo. Ya es suficiente. ¿Qué se espera de nosotros ahora?
que podamos redimir ese tiempo que hemos botado toda la vida y poder aprovecharlo de una manera que glorifique a Dios. Necesitamos aprovechar el tiempo. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo nos queda? Satanás nos tienta de dos formas en cuanto al tiempo. Primeramente nos tienta con el afán de la vida. Que pasemos todo el tiempo ocupados y estemos exhaustos de tanto trabajar para poder comer y vestir, que es lo que Dios ha prometido para sus hijos. Él ya nos lo dio, hermanos. Él lo ha prometido, Él es un padre responsable. Él no va a dejar que sus hijos sufran hambre o desnudez. Él es responsable. Sin embargo, Satanás nos tienta para que nos afanemos y estemos trabajando todo el tiempo y estemos exhaustos, y después nos tienta con el entretenimiento. Así que trabajamos todo el día y llegamos cansadísimos a la casa, y ¿qué decimos? Necesito un relax, ¿verdad? Y así se fue nuestro día y nuestro tiempo con el Señor, y el tiempo de oración, y el tiempo para ganar almas. ¿Dónde está? No hay. ¿Por qué? Porque Satanás nos robó el tiempo. Pero si queremos vivir sabiamente, necesitamos aprovechar bien el tiempo. El uso de la tecnología hoy debería ser una herramienta, ¿verdad?, para poder expandir el reino de Dios, compartir la palabra de Dios. Pero ¿para qué usa Satanás la tecnología hoy? Para robarnos el tiempo. Tiempo que debería de ser usado para orar, para leer la Biblia, para ganar almas, para crecer espiritualmente. Volviendo al pasaje, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos, los días son malos. Y sabe, eso para nosotros suena hasta como amarillista. ¿Por qué dicen que los días son malos si yo veo que todo está bien? Tenemos paz, podemos reunirnos los domingos, podemos alabar al Señor, podemos comprar Biblias, nosotros no tenemos persecución. Eso es lo que usted piensa. Pero lo que la Biblia dice es otra cosa. Estamos en guerra, estamos siendo perseguidos. Satanás sigue hurtando, matando y destruyendo hoy aquí. Y yo le aseguro que en esta mañana hay personas aquí que Satanás está destruyendo. Familias que están siendo destruidas. Personas que están siendo destruidas. Que están perdiendo la batalla. Simple y sencillamente porque no nos damos cuenta que estamos en un tiempo de guerra. Lo que pasa es que Satanás es astuto. En 1 Pedro 5, la palabra de Dios compara a Satanás como ¿qué? ¿Se acuerdan? Como un león rugiente. Ahora, cuando un león ataca, ustedes han visto en la tele, se acerca sigilosamente, despacio. Ni cuenta se da uno cuando la gacela ya está en la boca del león. Así trabaja Satanás, robándonos el tiempo que deberíamos de estar usando en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Lo desperdiciamos. No podemos vivir sabiamente si no aprovechamos bien el tiempo. Vamos a ir al pasaje, al siguiente pasaje, versículo 17. Dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me gustaría que pudiera poner mucha atención en la palabra cuál. Voy a leerlo nuevamente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No entendiendo la voluntad del Señor, sino entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Y es que, hermanos, Dios ha dejado instrucciones específicas para cada área de nuestra vida, para cada situación, para cada etapa que afrontamos. Hay instrucciones de cómo debemos de vivir. El Señor ha expresado su voluntad a través
de su palabra. Así que si usted quiere saber sobre negocios, aquí hay consejo. Si usted quiere saber sobre familia, aquí hay consejo. Si usted quiere saber sobre enfermedad y salud, aquí hay consejo. Si usted quiere saber sobre ataduras de vicios, aquí hay consejo. Dios ha dejado instrucciones específicas para cualquiera que sea su problema. Y si yo quiero ser sabio, necesito entender cuál es esta instrucción que Dios me ha dejado para afrontar esta situación por la cual yo estoy pasando. Necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Por otro lado, yo quiero ayudarle. Nosotros no vamos a entender la voluntad de Dios, pero necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Hay una diferencia. Dios me va a pedir muchas veces cosas que yo no entiendo, pero mi responsabilidad es creerlas y obedecerlas. Esa es mi responsabilidad ante la voluntad de Dios. A veces Dios se va a pedir cosas que humanamente no tienen ningún sentido, pero no se trata de que yo entienda lo que Él me pide, sino que yo lo crea y lo obedezca. Así funciona la voluntad de Dios. Cuando te den en una mejilla, ¿qué dice Dios? Nadie se lo sabe, ¿verdad? Lo decidimos borrar de nuestra mente. Cuando te maldigan, ¿tiene eso sentido, hermanos? Seriamente. ¿Suena eso justo? No tiene sentido en nuestra mente. Pero como les decía, la voluntad de Dios no es algo que yo necesito entender. Es algo que yo necesito creer y obedecer. Ahora, ¿crees que Dios tiene una instrucción ahorita para el problema que usted está pasando en este momento? ¿Dios tiene instrucción para usted hoy? ¿Qué necesita entonces para descubrirla? Esa instrucción. Necesita escudriñar la palabra de Dios. Necesita tiempo en la palabra de Dios. Si yo quiero ser una persona sabia y saber cómo usar la voluntad de Dios en cada situación de mi vida, yo necesito pasar tiempo en la palabra de Dios diariamente, meditando en ella, ¿verdad? Esa es la promesa que Dios le hizo a Josué. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa del Señor. Y es resultado de ¿qué? De pasar tiempo en la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Entonces una persona sabia necesita entender cómo aplicar la voluntad de Dios para su vida, descubrir cuál es la voluntad de Dios en su palabra y aplicarla a su vida diaria. Ahora, la Biblia no, uno no puede llegar a conocer la voluntad de Dios solo leyéndola, uno necesita también obedecerla. Cuando yo leo un principio y lo practico, Dios me da más conocimiento. No se conoce como en un laboratorio, eso se conoce en la vida, en la práctica, ¿verdad? Me recuerda a las universidades de los agrónomos. Aquí tengo a Mario acá, a Marco, que es teoría y práctica, y así se aprende, así es la Biblia también, ¿verdad? Yo necesito leer el principio y llevarlo a la práctica, y Dios me va a dar más conocimiento. Hay un pasaje en Hebreos 5 que nosotros estudiamos en el 1:1. Hebreos 5:14. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora esto es importante, dice, para los que es el uso de la palabra la que te lleva ¿a qué? A la madurez espiritual. Yo no voy a ser maduro solo leyendo, yo necesito practicarla, aplicarla, y Dios me va a dar madurez, Dios me va a dar más. Así se estudia la Biblia, se lee y se obedece, y entonces se comprende más, ¿verdad? Hay que practicarla. Si Dios dice que no mienta, entonces
no miento y Dios va a seguir mostrándome y llevándome a la madurez, pero necesito usarla, practicarla. Entonces, tercer principio para vivir sabiamente es entendiendo cuál es la voluntad del Señor. El cuarto y último principio para vivir sabiamente está en el versículo 18, Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución significa desenfreno, libertinaje. Entonces Dios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Una pregunta, un momento de sinceridad para todos. ¿Cuántos han dicho cosas de las que se arrepienten estando totalmente sobrios? Que quisieran tragarse otra vez la palabra, ¿sí? ¿Cuántos han hecho cosas de las que se avergüenzan estando totalmente sobrios? ¿Qué pasa cuando tomamos entonces? Hermano, si sobrio hago las cosas mal, ¿cuáles son las probabilidades de honrar al Señor y de actuar sabiamente cuando le doy cabida al vino en mi vida? Dios dice entonces acá, no se embriaguen con vino, sino sean, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué busca entonces una persona para vivir en sabiduría? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Esto es ser sabio. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que llene mi vida va a afectar mis palabras, va a afectar mis acciones, va a afectar mis emociones. Así que yo debo de asegurarme de que lo que llena mi vida es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias en una persona que muestran o que reflejan que es una persona llena del Espíritu Santo? Ahí nos va a decir en el versículo 19 las evidencias de una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que habla para edificación. Dice que habla con cantos, con salmos. Él habla para edificación. En la Nueva Versión Internacional traducen la palabra hablando como animando. Es una persona a quien usted se acerca y usted sale animado, edificado. Esta es una persona llena del Espíritu Santo. Usted puede hablar con él y hablar con él le trae ánimo a su vida. Él está lleno del Espíritu Santo. La primera evidencia es que es una lengua entregada o controlada por el Espíritu Santo. Es una persona de ánimo, de edificación, de inspiración en nuestra vida. La segunda característica de una persona llena del Espíritu Santo está ahí, después de la coma. Dice, ¿cómo? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que quiere alabar y adorar al Señor. Es un anhelo en su corazón adorar a Cristo, adorarle a Él, cantarle a Él. Y sabe, esa es una alerta para nosotros también. Cuando venimos el domingo a la iglesia y estamos aquí indiferentes en el tiempo de alabanza, estamos callados, viendo a los demás. ¿Qué muestra eso? ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo? No. Muestra nuestra carnalidad, nuestra indiferencia.
Mire, cantar es algo bien espiritual. Cantarle al Señor. Yo he notado en mi poca experiencia como pastor durante todos estos años, cuando una persona anda mal no quiere cantar. Lo primero que Satanás le quita es el deseo de alabar a Dios. Pensando en nuestras vidas, hay un anhelo de adorar a Dios. Esperamos este tiempo de alabanza juntos para clamar al Señor y adorarle a Él. Porque si no es así, de pronto no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos. De pronto andamos mal. Porque la misma obra del Espíritu Santo es llevarnos a adorar a Cristo. Es un anhelo de adorarle a Él. Así debe de ser. Y este deseo de alabarle a Él es una evidencia de que estoy siendo lleno del Espíritu Santo. La música es una cosa muy especial, es algo maravilloso, que Satanás ha usado, fíjese, para destruir a los jóvenes, para destruir aún a los mayores, a todos, para conducirlos lejos de Dios, para ensuciar sus mentes y sus corazones. Pero Dios nos ha dejado la alabanza a nosotros, para que podamos llevar nuestros corazones ante Dios y adorarle a Él. Así que debemos de usar la música correctamente. ¿Para qué? Para pensar en el Señor. Hace años tomé una decisión y a veces a mí me da, bueno, voy a contarlo. Ya dije que iba a contarlo, así que no le cuenten a nadie. Pero antes yo tenía mi libertad en cuanto a la música, ¿verdad? No entendía el propósito, no entendía lo que hacía. Y escuchaba cualquier música, hermanos, cualquier música. A escondidas, porque mi mamá era cristiana y mi papá, y ahí están. Confesión, madre. Sí, me escuchaba mi cancioncita ahí, ¿verdad? Pero después mi mente se iba hacia donde la canción me llevaba. Ya terminaba, ya lejos. Y recuerdo una vez que le dije, Señor, perdóname porque yo soy débil y a mí una canción me lleva lejos de ti. De ahora en adelante quiero escuchar música que me lleve a pensar en ti, a reflexionar en ti. Y de ahora en adelante voy a escuchar de la música que me haga pensar en ti. Y hace años tomé esa decisión y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y yo creo que puede ser de bendición para la tuya también. Proponer en tu corazón, escuchar música que te haga reflexionar en los atributos de Dios, en su misericordia, en su fidelidad. Somos débiles, hermanos, y necesitamos ayuda. Podemos echar mano de esta bendición, de la alabanza, y empezar a escuchar música que nos haga pensar en la grandeza de Dios. Por último, una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es ser una persona agradecida. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona, ¿cómo? Agradecida. Hermanos, si en esta mañana en su corazón hay un montón de quejas, de ganas de renegar, ¿qué muestra eso? Que no está lleno del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo tiene una palabra ¿de qué? De agradecimiento en su boca. Y si al ver estas características usted dice, no, la verdad yo creo que no estoy lleno del Espíritu Santo. Hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo. Solo necesitamos una cosa, confesar nuestro pecado y someternos al señorío de Cristo hoy. Y en ese momento usted es lleno del Espíritu Santo. Cuando le dice, Señor, perdóneme, me arrepiento de este pecado, ya no quiero vivir neciamente. Quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Quiero vivir en base a tu palabra. En ese momento el Espíritu Santo toma el control y usted es lleno del Espíritu Santo. Como vemos, el estar lleno del Espíritu Santo no se trata de saltar, ni de llorar, ni de tirarse al piso. Esas no son evidencias de ser lleno del Espíritu Santo.
Las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es que Dios controle tu lengua, que en tu corazón haya un anhelo de alabarle y en tu boca haya gratitud al Señor. Estas son evidencias de estar llenos del Espíritu Santo y podemos estar llenos del Espíritu Santo. Para terminar, solo vamos a hacer el examen. ¿Podemos vivir sabiamente, hermanos? Sí, ¿verdad? El Señor ya nos dijo cómo. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos evaluación, tomar el tiempo delante de Dios, conforme a su palabra, para evaluar la forma en cómo estamos viviendo. Segundo, necesitamos usar bien el tiempo. No le digo que no se meta a Facebook, le digo que no pase en Facebook. Necesitamos, tercero, entender cuál es la voluntad del Señor. Y eso es tiempo en su palabra. Y por último, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor haga de nosotros, hombres y mujeres, sabios. Una iglesia sabia. ¿Por qué? Porque vive conforme a la voluntad del Señor. Vamos a orar.